Muy buenas noches, mis hermanos. Vamos a dar inicio a esta reunión de meditación en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, y quiero aprovechar también esta oportunidad para saludarle a cada uno de ustedes que se encuentran conectados de sus hogares y que nos han acompañado domingo a domingo en estas reuniones. Así que reciban de parte de todo el equipo de Fe en el Siglo XXI, de este ministerio, ¿cierto?, un cordial saludo y un abrazo muy afectuoso. Bien, mis hermanos, vamos a pasar inmediatamente a la lectura de la palabra del Señor, la cual se va a encontrar para esta meditación en segunda epístola del apóstol San Juan. Tiene solamente un capítulo, así que el versículo 12, ya en San Juan apóstol, segunda epístola, versículo 12. ¿Ya? Dice así en el nombre del Señor: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Bien, mis hermanos, antes de continuar más adelante, les voy a invitar que hagamos una pequeña oración para que el Señor sea quien también nos siga dirigiendo. Padre Santo Celestial, cuántas gracias le damos por esta maravillosa oportunidad de estar reunidos, mi Señor, ante su presencia para poder alabar y bendecir su santo nombre, y también para poder disponernos, mi Señor amado, a meditar en tu palabra. Mi Señor, yo le ruego humildemente que usted sea quien dirija todo este servicio, dirija cada una de las palabras, mi Señor amado, que van a salir de mi boca, y así también a través de su Santo Espíritu usted pueda ir preparando los corazones de cada uno de mis hermanos que está conectado desde sus hogares, para que su corazón, como aquella tierra fértil que usted mismo describe en su palabra, pueda estar siendo preparado para recibir esta semilla, y que esta semillita pueda dar fruto a su tiempo. Todo te lo pido, mi Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con la crianza, y particularmente con el peligro de las redes sociales para la salud de nuestros hijos, particularmente la salud mental, ¿ya? Y junto con esto, bueno, el versículo que nosotros hemos leído, si usted se fija, puede parecer un poco extraño, pero tiene que ver con una tecnología de aquel tiempo, ¿ya? Pero mire lo que dice el apóstol. Dice: tengo muchas cosas que escribiros, es decir, a la persona, al destinatario de esta carta, que era la señora elegida, dice, y sus hijos, a quienes él amaba mucho, porque eso dice el versículo 1. Al destinatario le quiere contar muchas cosas, ¿ya? Pero sin embargo él hace uso de su dominio propio y prefiere, ¿cierto?, contarle lo justo y necesario, ¿ya? No compartir a través de esta tecnología de la época todo lo que él quiere expresar, porque prefiere algo. ¿Y qué es lo que prefiere? Sobre la tinta y el papel. Dice que prefiere esperar e ir a vosotros para hablar cara a cara, y que nuestro gozo sea cumplido. Es bonita la enseñanza, ¿ya? Una primera enseñanza que podemos ver reflejada en este versículo es que hay una preferencia del apóstol de la reacción, de la conexión, de la interacción que puede tener con estos seres queridos, ¿cierto? De manera real, en el contexto real, ¿cierto?, para el cual fuimos nosotros diseñados también, ¿ya? Entonces es bonita esta enseñanza, mis hermanas, cómo prefiere la conexión en persona versus la tecnología de ese minuto. Y aquí es bueno también detenerse en esta temática, en la tecnología de ese minuto. La verdad es que toda tecnología en su principio tiene detractores. Las cartas, pese a que a nosotros nos puedan parecer muy inocuas, también tuvieron sus detractores en aquel minuto, ¿ya? Sin embargo, aquí hay una salvedad que hacer. Yo sé que, por ejemplo, nosotros mismos hemos sido testigos, ¿cierto?, de todo lo mal que también se habló de otras tecnologías, como la fotografía, la radio, la televisión, ¿cierto? Era anatema, le llamábamos, ¿verdad? Sin embargo, acá la importancia es que
se use adecuadamente, como lo hace el ejemplo de este apóstol, ¿cierto? Sin embargo, y aquí es donde quiero hacer un poco el hincapié, esta tecnología en particular no la podemos comparar como una tecnología tan inocua como resulta ser, mis hermanos, las redes sociales. Ya, las redes sociales, si bien son una tecnología muy evolucionada, muy avanzada, a diferencia de una carta de tinta y papel, pero tiene un diseño de fondo, tiene un objetivo de fondo, mis hermanos, que lo vamos a ver más adelante, de las mismas palabras de sus creadores, y que tiene que ver con la captura de nuestra atención, la captura de nuestro enfoque, ¿cierto? De nuestra atención consciente, pero también va más allá, que tiene que ver con el impacto en el comportamiento, la modificación de nuestro comportamiento, es decir, de nuestra voluntad. Y por eso que no podemos tratar estas tecnologías de manera inocua. Hay un peligro. Hay peligro para quienes se dejan seducir por esto, siendo mayores, y con mucha más razón necesitamos ver este peligro en niños y adolescentes que todavía no tienen un desarrollo, una madurez adecuada, ¿ya? Entonces la invitación, mis hermanas, es a esto, que podamos, ¿cierto?, analizar esta problemática desde una perspectiva bíblica, ¿ya? Y para ello, mis hermanos, quiero compartir con ustedes algunos datos que yo estuve buscando. Primero, entender que redes sociales, toda la plataforma, ¿cierto?, como Twitter, X, que ahora le llaman, Facebook, que fue la primera que yo conocí, Instagram, TikTok, y existen otras más. Pero hay algunos antecedentes que es bueno que nosotros conozcamos. Yo busqué las cifras de tiempo, cuánto tiempo pasamos en redes sociales. Y la verdad es que es alarmante. Mire, el promedio diario global, es decir, a nivel mundial, son 2 horas 23 minutos. En otro estudio mencionaban 2 horas 31 minutos. Se parecen mucho, son en general 2 horas y media. Para nuestros países, particularmente Chile, mire el valor que tienen. 3 horas 22 minutos en promedio al día. Otros países, por si es que usted se está conectando de otros países. Colombia, 3 horas 23 minutos. México, 3 horas 14 minutos. Argentina, 3 horas 4 minutos. Y Estados Unidos, 2 horas 18 minutos. Yo no sé si a usted le llama la atención esto. No sé si usted lo considera mucho o poco. Para mí es harto. Yo hice el ejercicio de tratar de estimar cuánto podría yo leer de la palabra si yo destinara un promedio como este tipo, ya de 2 horas y media, por ejemplo, aunque algunos dicen que incluso menos tiempo necesitamos. Y con ese tiempo en promedio, a un avance de lectura moderado, no rápido, moderado solamente, podríamos leer la palabra del Señor en un mes, completa, la Biblia completa, tapa a tapa. Imagínense un año, 12 veces la palabra. Qué maravilloso sería, ¿cierto? Y usted sabe cuánto nos cuesta. Yo no sé cuánto a usted, a lo mejor usted es un rápido lector. Ya, a mí me cuesta mucho. Ya, yo no he podido leer la palabra del Señor en menos de un año. Así que para mí esto ya era como, wow, sorprendente. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, a entender todo el tiempo que pasan las personas en redes sociales. Y la explicación detrás de esto es la adicción. Hay adicción detrás de esto, por lo que yo les comentaba. Estas plataformas están diseñadas no solo para capturar nuestra atención, sino que también para influir y modificar nuestro comportamiento. Entonces aquí yo quiero leer también una cita de una psiquiatra que se llama Anna Lembke, que es una máxima autoridad, dice, en Medicina de las Adicciones de la Universidad de Stanford. Mire lo que dice respecto a la adicción. En sentido amplio se puede definir como consumo continuo y compulsivo de una sustancia como por ejemplo el tabaco, alcohol, drogas, etc. O un comportamiento compulsivo, ¿ya? Un comportamiento compulsivo como por ejemplo uso de videojuegos, las plataformas, compras compulsivas. Hay muchos ejemplos, ¿ya?
que no van a cesar, ¿cierto? A pesar del daño que causa a la propia persona que está siendo usuaria de estas cosas y o a otros. Mire qué interesante, ¿ya? Por lo tanto, mis hermanos, este problema al tratarse de una adicción va a afectar a todos los aspectos de la vida, ya todos los planos de la vida. Afecta en planos de la vida del adulto porque estas cifras que yo les acabo de dar están dadas por un rango etario de 16 a 64 años, por lo tanto, si bien este extremo de los 16 años falta madurez, pero en general es gente mayor, ¿ya? Entonces, afecta tanto que puede ir desde, por ejemplo, problemas de sedentarismo, y eso afectaría, ¿cierto?, la salud física de las personas, y también ha levantado las alarmas, por supuesto, en la salud mental, debido a que genera, bueno, lo vamos a comentar, ¿cierto?, aislamiento social, eso repercute en temas de depresión y otros. Entonces, mire qué interesante, mis hermanos, cómo la misma vida secular está levantando alarmas sobre problemas en la salud física, problemas en la salud mental. Y la verdad es que nosotros no tan solo debemos preocuparnos de ambas esferas, sino que hay otra esfera, incluso, no sé si ponerla por sobre, yo creo que sí, es más importante, y es la salud espiritual de nuestros hijos. Cómo estas plataformas que van a generar un comportamiento pecaminoso o problemas con un origen pecaminoso van a influir directamente en la salud espiritual de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo es esto posible? Yo hice aquí una anotación, ¿cierto? ¿Cómo es esto posible, esta adicción? Bueno, hay un negocio detrás de estas cosas, ¿ya? De toda adicción hay un negocio. Detrás del alcohol, de las drogas, del tabaco hay una adicción, un negocio. Y detrás de estas plataformas también lo hay. Han invertido dinero en tratar de captar nuestra atención a través de estas plataformas, y han invertido dinero para que no tan solo capten nuestra atención, sino que puedan llegar a modificar nuestro comportamiento. ¿Cómo? Por ejemplo, comprando de manera compulsiva algo que usted vio, ¿cierto? Y que a lo mejor ni siquiera lo necesita, pero le dijeron un influencer, ¿cierto?, que es súper bueno y que lo necesita urgentemente. Lo necesita ahora ya. Ya, entonces, interesante esto, mis hermanas. Ahora, yo anoté también acá el cómo lo hacen, porque esto es necesario que lo sepamos para que entendamos la perversidad detrás del diseño de esto, ¿ya? Y fíjense en las palabras que declaró el primer presidente de Facebook en el año 2018, Sean Parker. Dice: ellos, cuando estaban desarrollando esta plataforma de Facebook, se preguntaron: ¿cómo podemos consumir la mayor cantidad posible de su tiempo y atención consciente? Y esta fue la pregunta de investigación que se hicieron para poder llevar a cabo, ¿cierto?, el botón me gusta, que yo creo que todos lo conocemos. Este botón me gusta finalmente lo que va a generar es un golpe de dopamina en la persona. Y la dopamina, mis hermanos, no es otra cosa que un neurotransmisor, ¿cierto?, que lo que hace es, de alguna manera, a ver, ¿cómo explicarlo? La dopamina lo que va a hacer es generar en nosotros una especie como de motivación, ¿ya? Motivación para obtener una recompensa o una gratificación. Y está muy relacionada con el placer. Entonces, cada vez que, por ejemplo, estemos recibiendo nosotros mismos los me gustas, esos me gustas se traducen como en golpes de dopamina que nos van generando placer, golpes de placer a través de esta dopamina digital que le llaman. ¿Ya? Eso es lo que ocurre detrás de ese botón me gusta, ¿ya? Y otra cosa que me pareció importante anotarlo y compartirlo con ustedes, que dijo este señor, ¿cierto?, es que la liberación de dopamina puede hacer que las personas se conviertan en adictos, ya que siempre están buscando el placer y llegar a niveles cada vez más altos. Tanto el botón me gusta, ¿cierto?, al gatillar un golpe de dopamina, está activando un circuito de retroalimentación de validación social que explota una vulnerabilidad en la psicología humana, mis hermanos, que ellos conocían a la perfección, mucho más que probablemente nosotros, ¿cierto? Entonces aquí ya la invitación es que vayamos viendo que la palabra ya nos ha hablado de esta vulnerabilidad, ¿ya? Mire lo que dice en Romanos capítulo 7,
Romanos capítulo 7, versículo 23. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vemos cómo Pablo, ¿cierto?, nos enseña que todo nuestro ser está caído. Ya nuestro cuerpo busca complacerse, buscar este placer, su propia satisfacción, sus propios deleites. Nuestros hijos no están inmunes a esto, ¿ya? Y nosotros podemos, de manera muy nítida probablemente, ver la veracidad de la afirmación que hace Pablo, porque en distintas áreas de nuestra vida, mis hermanos, podemos sentir esta inclinación que nosotros tenemos de no obedecer probablemente las mismas buenas intenciones o los buenos pensamientos que a veces el Señor mismo nos coloca, ¿cierto?, en nuestra mente o en nuestro corazón, y sin embargo preferimos a veces ir en pos de nuestros propios deseos, ¿cierto? Nos dejamos y preferimos dejarnos seducir por estos placeres de la vida, ¿cierto? Y aquí es donde consiste, mis hermanos, no tan solo conocernos, ser conscientes, sino que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Permitirle al Señor a través de su Santo Espíritu, a través, ¿cierto?, de la palabra, que Él ilumine nuestras conciencias, ¿cierto? Para que nos vaya revelando, ¿cierto?, cuáles son nuestras inclinaciones, que podamos enfrentar, ¿cierto? Que en la medida que vayamos conociendo esto, que podamos ir batallando con esto, que podamos ir combatiéndolas, ¿verdad? Entonces el Señor nos ayude, porque nosotros no podemos quedarnos, mis hermanos, con solamente la intención en nuestro corazón. Nosotros debemos ir más allá y ser hacedores. Su propia palabra nos habla de esto. En Santiago, en el capítulo 1, si mal no recuerdo, nos habla de que debemos ser hacedores de su palabra, no tan solo oidores. Lo mismo que estamos escuchando aquí, ¿ya? Porque yo también estoy siendo alimentada por esta palabra. Soy la primera y la más necesitada de esta palabra. No tan solo debo quedarme con lo que yo escuche en este mensaje. ¡Oh, qué peligroso! Es verdad, es terrible lo que está pasando con el mundo, ¿cierto? El peligro en que están nuestros hijos. No basta con el oír. Tenemos que ir más allá y llegar al hacer, ¿ya? Esta palabra tiene que impactar de tal modo nuestra vida que no tan solo pensemos, wow, el peligro en el que están nuestros hijos. No tan solo sintamos y de alguna manera digamos, wow, nos conmueva, nos remezca, ¿cierto?, esta palabra, ¿cierto?, a nivel de nuestras emociones, sino que llegue más allá todavía a nuestra voluntad para que podamos actuar conforme a la palabra que hoy día el Señor está hablando a nuestras vidas, ¿cierto? Sobre todo porque está en riesgo, mis hermanos, como yo les comentaba, la vida y la salud espiritual, por lo tanto la vida eterna de nuestros hijos, ¿ya? En esto la supervisión parental es sumamente necesario y bien existen herramientas, funciones de control parental, etc. Y la ciencia ha dicho que si no hay control parental, si no hay supervisión, si no hay ayuda externa, lo más probable es que su hijo caiga adicto de estas plataformas. Y en eso quiero también compartirles otros datitos que yo pillé por ahí, que están, estos sí, enfocados a niños y adolescentes. Mire lo que dice. Este es solamente un estudio para Chile, pero probablemente los valores pueden ser similares en otros países. El 50% de los menores del país destinan 4 o más horas diarias en internet realizando actividades de ocio. 4 o más. La mitad de los niños, ¿ya? 44% de este 50%, ¿cierto?, están entre 8 a 12 años y el 55% de los menores entre 13 y 17 años. Los fines de semana estas cifras se disparan. No sé, yo, mis hermanos, cuando empecé a buscar estos datos, me siento remecida por el Señor. Me siento amonestada por el Señor. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que sentir, ¿ya? Entender que los niños y adolescentes están ahora absortos, adictos, consumiendo esta dopamina digital, como le llaman, ¿ya? Siendo justamente distraídos, que es lo que buscan estas plataformas, ¿cierto?
con su atención, ¿cierto? Y su deleite puesto en aquello que perece, en aquello que, como dice el predicador, es vanidad, ¿cierto? Que no es eterno, ¿cierto? Aquello que no cuenta para vida eterna, ¿ya? Esta luz que están emitiendo estos teléfonos celulares, ¿cierto? Tienen encandilados a nuestros hijos, mis hermanos. Los tienen cegados. Cuando la misma palabra en la meditación de la semana pasada nos hablaba que la fuente de luz es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos ayude para que no permitamos que nuestros hijos anden cavando estas cisternas rotas que nos sacian su vida, sin entender que en realidad la verdadera fuente de agua viva es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos ayude. Hay una última cifra que quiero darles, mis hermanos, antes de pasar al punto adicional en que vamos a revisar. Dice, los adolescentes que pasan 5 horas al día en sus teléfonos tienen 2 veces más probabilidades de mostrar síntomas depresivos. Es decir, hay una problemática base que es la adicción, pero sobre ella vienen otras patologías, mis hermanos, yo me atrevería a decir, mucho más complejas. La depresión, usted ha visto el mundo como está, ¿ya? Entonces el Señor nos ayude, ¿ya? Este es el primer punto, que uno de los más importantes también que considero, y que la idea es que lo revisemos, cómo enfrentarlo. La depresión, la ansiedad, las ideas suicidas están todas en este grupo. Y hay 2 factores, uno de ellos es la validación externa, ya que tiene que ver cuando nuestros niños, ¿ciertos?, se validan a sí mismos a través, ¿cierto?, de los botones me gusta o los comentarios, ¿cierto?, o los corazoncitos que le colocan. Y aquí vamos viendo, ¿cierto?, la palabra del Señor. ¿Qué consejo podemos sacar de su palabra? Vemos en Samuel capítulo 15, versículo 24. Mire lo que dice acá. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Bueno, Saúl, cierto, no solamente se dejó llevar por el contexto que estaba viviendo en ese minuto, sino que también por el pueblo. Y es interesante ver en esto, mis hermanos, cómo yo puedo darle de alguna manera valor, ¿cierto?, a la opinión de otras personas para de alguna manera validarme a mí misma, ¿cierto? Este varón eso fue lo que hizo, ¿cierto? Prefirió dejarse influir por la presión de este pueblo, ¿ya? Y hoy día nosotros vemos cómo estos teléfonos celulares han generado un tremendo impacto en la vida de los hijos, sobre todo de los niños, sobre todo lo relacionado, mis hermanos, a temas de, por ejemplo, depresión, estos pensamientos suicidas. Hace poquito yo escuchaba una noticia de una niñita de 12 años que mató a su prima de 8 en Estados Unidos, y al parecer, según la investigación, era porque pelearon por un celular. Existen muchos niños que hoy día están sufriendo de ciberbullying. Algunos han llegado a quitarse la vida. Lo mismo ocurre, mis hermanos, con algunos niños que por su inmadurez han seguido retos, porque le están dando valor, ¿cierto?, a la opinión de otros. Buscan agradar, ¿cierto?, a otros, a un mundo que está corrompido, en vez de estar buscando agradar al Señor, como también, ¿cierto?, debió haber hecho este varón, ¿cierto?, Saúl. Entonces el Señor nos ayude. Hay otro punto que tiene que ver también cómo influye, ¿cierto?, en este tema de la depresión, que es la comparación constante, ¿ya? El compararnos con nuestros pares. Es algo que hacen muchos los adolescentes, mis hermanos. Así que también eso es importante que lo revisemos. Veamos una referencia en 1 Samuel 18, versículos 8 y 9. Dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Nuevamente Saúl. La verdad es que acá podemos ver un ejemplo de cómo el compararnos con otras personas
puede ser dañino para nosotros. Ya en este caso fue muy dañino para Saúl. Por supuesto que el corazón de Saúl estaba errado, ya, por eso que tomaba todo mal, ya. Algunos comentaristas dicen que incluso este cántico de las doncellas no tenía una mala intención, que era muy común, por ejemplo, estar usando estas comparaciones de miles y 10.000, y que en realidad la intención acá de las doncellas era como alabar a Saúl por haber escogido, ¿cierto?, muy bien a sus valientes, en este caso David, para ir, ¿cierto?, a la batalla y defender al pueblo. Sin embargo, así no lo tomó Saúl, sino que lo tomó muy a mal, ¿cierto? Tanto que no tan solo fue un tema a nivel de pensamiento, que pensó estas cosas, ¿cierto?, sino que también repercutió en sus sentimientos. La Biblia más adelante nos va a hablar, ¿cierto?, de la envidia, del celo que sintió Saúl, y que producto de ello, y que se dejó llevar, por supuesto, por estos sentimientos, llegó a su voluntad. ¿Cómo? Bueno, más adelante se muestra también el poder destructivo que tiene la envidia, ¿cierto?, de Saúl al querer matar a David. Entonces, mis hermanos, un comentario puede influir más de lo que debe, pero cuando nosotros les damos esa oportunidad de influir, ¿ya? Y no me quiero a lo mejor explayar mucho, pero en este mismo pasaje hay un paralelo, ¿cierto?, con David. David viene, ¿cierto?, de ser menospreciado por su papá, que ni siquiera lo considera, ¿cierto? Cuando viene Samuel a decirle que le presenta a sus hijos, él se olvida hasta que tiene a su hijo ahí cuidando una oveja, un muchacho, ¿cierto? Luego, cuando va a dejarle un encargo a sus hermanos, ¿cierto?, en el campo de batalla, también lo tratan mal, mis hermanos. Luego se presenta ante el rey, ¿cierto?, Saúl, y hasta el mismo rey le dice como tú eres muchacho y lo compara. Y este otro varón, ¿cierto?, que era Goliat, es un hombre poco menos que nació en la guerra. Algo así le dice, yo no me acuerdo muy bien. Usted lo puede revisar después, ¿ya? También lo desprecia Goliat, ¿verdad? Así como seré yo perro que tú vienes aquí a enfrentarte con piedras, ¿verdad? Lo desprecian, pero ¿usted vio acaso en el ejemplo de David una disminución de su valor por enfrentarse a Goliat? ¿Melló en algo la valentía de David para enfrentarse con Goliat? No. ¿Y por qué? Bueno, porque ahí vemos los corazones, un corazón que está anclado en Cristo y un corazón que está anclado en las cosas que perecen. Por ejemplo, en el caso de Saúl, en su reino. Ya no le falta más que el reino. Pero ¿qué es lo que se preocupaba? ¿De qué se preocupaba David? ¿Cómo este incircunciso viene, cierto, a ofender a las tropas de Jehová de los ejércitos? Él tenía claro que él no iba solo a ese campo de batalla a enfrentarse con Goliat. Iba con Jehová de los ejércitos y le dice, tú vienes contra mí, ¿cierto?, con espada y jabalina. Hasta hay un cántico, ¿cierto?, que nosotros cantamos. Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Entonces, es maravillosa la palabra, mis hermanos. Ya, entonces vamos a revisar una siguiente problemática, aparte de la depresión, que da mucho para hablar, pero no tenemos mucho tiempo. La exposición a contenido inapropiado o perturbador. Y vamos a leer una referencia en Mateo 5:28, mis hermanos. ¿Ya? Cuando se habla de contenido inapropiado o perturbador, se está refiriendo, mis hermanos, a lo mejor uno podría decir contenido para adultos, pero tampoco es para adultos, mi hermano. Así que si usted, yo sé que es adulto, yo también soy adulta, tampoco podemos ver este tipo de material. Y me refiero a material pornográfico, ¿ya? Con temas que son explícitos, ¿ya? Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aquí no está diciendo que necesariamente la va a ver desnuda, pero imagínense, ¿cierto?, si lo estuviera. Y bueno, aquí teníamos un buen ejemplo de David, recordemos a David también, ¿cierto? Entonces, también le pasó esto, vio una mujer desnuda, ¿y qué es lo que ocurrió? Se le generó un pensamiento pecaminoso, tanto que llegó un deseo, un sentimiento, y tanto
que llegó a su voluntad, es decir, fue y tuvo relaciones con esa mujer, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ayude, mis hermanos, porque en la medida que nuestros hijos estén teniendo acceso, comiencen a tener acceso a estas imágenes explícitas de sexo, nuestros hijos van a comenzar a tener pensamientos pecaminosos, ¿ya? Eventualmente a tener conductas pecaminosas. Somos seres caídos con tendencias, mis hermanos, al pecado, y esto no solamente ocurre en ellos, ocurre también en nosotros. Si nosotros tenemos que batallar con estas cosas, nuestros hijos también, ¿ya? Entonces, adicionalmente también se ha hablado mucho también en la parte de expertos seculares, los médicos, ¿cierto? Respecto a que estas imágenes distorsionan gravemente el modelo de intimidad entre un hombre y una mujer y va a repercutir a futuro en problemas fisiológicos, como por ejemplo la disfunción eréctil. Entonces es necesario que nosotros prestemos atención. Tal vez su hijo no va a estar en búsqueda de eso, pero no va a faltar cuando esté haciendo como este scroll infinito que le llaman, que puede encontrarse con algo, o puede que su amiguito, su compañerito de colegio le mande algo. Entonces se va a enfrentar con eso y usted tiene que advertirle, tiene que educarlo, tiene que instruirlo. Si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la palabra. Si esas imágenes te son ocasión de caer, o sea, elimínale, ni siquiera las abras cuando te lleguen, ¿ya? Alértelos, ¿ya? Hay otra cosa que es la falta de sueño, mis hermanos. Yo creo que todas las mamás nos preocupamos harto por esto, ¿ya? Y tenemos una referencia en Lucas capítulo 6, versículo 12, ¿ya? Mire lo que dice acá. En aquellos días él, ¿cierto? Refiriéndose a Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ya. Bueno, yo me imagino que usted entiende la necesidad y la importancia del sueño, ¿ya? Cuando uno es privado del sueño, muchas veces se generan trastornos respecto al descanso, el buen descanso, ¿ya? Y está directamente también relacionado con muchos sentimientos de soledad y depresión. Además que los niños y los adolescentes necesitan dormir adecuadamente, incluso recomiendan cierta cantidad de horas. Por ejemplo, yo he escuchado mucho las 8 horas de sueño que tenemos que tener para que terminen su proceso de desarrollo cognitivo de manera normal, de manera adecuada. Pero también porque nosotros tenemos que ser buenos mayordomos, mis hermanos, de nuestro cuerpo. Ya necesitamos descansar. Y qué maravilloso sería, yo creo que para usted también, para mí también, ¿cierto? Que si nuestro hijo se va a desvelar, fuera por algo tan maravilloso como este ejemplo que Jesucristo nos deja, ¿cierto? Pasar una noche entera orándole al Señor, siguiendo este ejemplo, ¿cierto? De Jesús que oró toda una noche para buscar la comunión con su Padre, en vez de estar perdiendo el tiempo, perdiendo el foco de lo importante, ¿cierto? Perdiendo el foco de aquello que aporta, ¿cierto? Que aprovecha para vida eterna, que son las cosas espirituales, y estar develándose, ¿cierto? Siguiendo estos influencers, ¿cierto? Estos videitos cortos que hacen y que son realmente adictivos, mis hermanos, para ellos, para nosotros y para ellos también. Entonces el Señor nos ayuda a identificar estos comportamientos pecaminosos que ponen en riesgo la salud espiritual de nuestros hijos. En este sentido, no tan solo la salud espiritual, es la eternidad de nuestros hijos, porque está en juego la vida eterna, mis hermanos, ¿ya? Hay otro punto que queremos tratar acá, es la disminución de la sensibilidad emocional. Y dentro de esto está la pérdida de la alegría o la apatía en la vida. Y tenemos una cita en Eclesiastés capítulo 9, versículos 7 al 9. La pérdida de la apatía por la vida, la pérdida de la alegría o la apatía por la vida se genera producto de que están tan acostumbrados, mis hermanos, a cada vez más hacer uso de esta dopamina que les va generando cada vez más también placer, pero necesitan cada vez más estímulos, ¿cierto? Para esto,
que luego los estímulos que están en la vida real se vuelven como que se vuelven ellos insensibles a ese estímulo, ya que son como normales dentro de todo. Entonces, por ejemplo, si a su hijo le gustaba andar en bicicleta, pintar, tocar el teclado, lo que sea, ya no es lo mismo para ellos, porque en realidad esto otro les genera mucho más placer. A eso se refiere, ¿ya? Y pierden la alegría, como dice. Entonces, revisemos aquí lo que nos enseña la palabra, del 7 al 9, dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Podríamos, la verdad, es que hacer harta meditación en estos versículos, son bien bonitos, pero en esencia, mis hermanos, acá lo que nos está llamando a hacer el predicador es a gozar la vida, porque la vida es un don de Dios. Todo lo que tenemos en nuestras manos bajo el cielo, ¿cierto? Bajo este sol, ¿cierto? Es dádiva de Dios, ¿ya? El tener una casa, el tener un hogar, un techo, el tener ropita, el tener pancito en la mesa. A lo mejor usted le hace un quequito para regalar a sus hijos. Que eso puedan valorarlo, porque toda buena dádiva viene de lo alto, ¿ya? Sea mucho o sea poco, aprender a disfrutar, porque eso, lo mucho o lo poco, es aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y debemos disfrutar aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos. Incluso, mis hermanos, aprendemos mucho de una expresión que tiene Pablo cuando estaba en la cárcel, que le dice a sus hermanos: regocijaos, a través también de una carta a propósito, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que este varón diga eso en ese contexto? Porque para él solo era suficiente la comunión con su Creador, con su Salvador, para sentirse contento, regocijado, ¿ya? Entonces es bonito ver cómo la palabra nos enseña que la comunión del Señor, la búsqueda de la comunión con el Señor a través de andar en el Espíritu, ¿cierto?, nos lleva a gozar de la vida y entender que todo proviene, ¿cierto?, de nuestro Señor amado. Hay otros puntos, pero no los vamos a tratar, mis hermanos, como por ejemplo la disminución de la empatía, habilidades sociales subdesarrolladas, incapacidad para regular el enfoque y la atención, baja tolerancia a la frustración. Y como yo les comentaba, nuestro plan, y en esto les quiero pedir también la ayuda en oración para que estos planes que nosotros tenemos en mente puedan llevarse a cabo, de poder también ir considerando estas otras temáticas en meditaciones futuras, sobre todo lo que tiene que ver con el impacto que esto puede tener a nivel del desarrollo cognitivo, a nivel de impactos a nivel neurológico, mis hermanos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el enfoque y la atención está muy relacionado con un concepto que yo creo que usted conoce porque está bien popularizado, que es el déficit atencional. Y hay muchos otros conceptos también que a veces uno va descubriendo, pero que si bien el déficit atencional no es exclusivo ocasionado por esto, sí el tema de las redes sociales tiene repercusión en poder generar esta condición, ¿ya? Entonces el Señor nos ayude para que podamos preparar este tema para la gloria del Señor y para la edificación de todos nosotros, porque todos necesitamos de estas temáticas. Y hay un punto que yo con este voy a terminar, que tiene que ver con la crisis de identidad. Mis hermanos, la crisis de identidad, o no sé, le podemos llamar la búsqueda de la identidad, es porque en esta etapa, sobre todo en la adolescencia, es un periodo en el que el individuo, ¿cierto?, va experimentando profundas dudas
respecto de sí mismo. Yo no sé si usted se acuerda de su adolescencia, ¿ya? Pero son dudas sobre el sentido de la existencia, ¿cierto? Acompañadas de muchos sentimientos de vacío, de soledad. Recuerde que la adolescencia incluso significa adolecer, ¿ya? Y en esto el individuo va buscando con quién o con quiénes identificarse. Entonces, a la medida que va censando el mundo, con toda la revolución hormonal que está procesando él y todo su desarrollo todavía inmaduro a nivel neurológico, cognitivo, qué sé yo, él busca esta manera, ¿cierto?, de ir tratando de buscar su identidad, ¿ya? En la realidad, obviamente, que tiene a su alrededor. El problema es que si en este periodo de su desarrollo la persona está enfrascada en una realidad virtual, que no es la real, la que el Señor ha creado para nosotros, ¿cierto? Y para la cual nosotros fuimos diseñados, ahí es cuando está el problema, ¿cierto? De estar enfrascado en esta realidad que no es la que el Señor ha creado para nosotros, sino que es una realidad que de hecho nosotros hemos creado como raza, ¿cierto? El hombre ha creado esa realidad, es una realidad virtual, una realidad digital, ¿ya? Siguiendo a personas que muestran lo que ellos quieren mostrar, por lo tanto no es la verdad, mis hermanos, ¿ya? Entonces ese es un problema grave porque estas redes muestran, ¿cierto?, esta versión como alterada y atrofiada de la realidad, ya bombardeando, ¿cierto?, la mente de nuestros niños y nuestros adolescentes con todos estos personajes que le llaman influencers, ¿cierto?, que buscan seguidores, ¿cierto?, mediante una vida ilusoria, como les comentaba, y muchas veces la gran mayoría de las veces con un discurso muy vacío que lleva a nuestros niños a la perdición, ¿cierto?, que los encamina hacia allá, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿se identifican nuestros niños con estos personajes? ¿Están buscando seguir a estos personajes? ¿Están buscando imitar a estos personajes? ¿Están buscando imitar sus estilos de vida, su forma de hablar? ¿Le están incluso diciendo a usted que le compre tal y cual prenda porque lo usa tal y tal persona en las redes sociales? ¿Están adoptando incluso, mis hermanos, sus juicios errados acerca de la vida? Y en esto hay que tener tanto cuidado, mis hermanos, porque hay muchos lemas, ¿ya? Mi cuerpo, mi decisión, por ejemplo, ¿ya? Aquellas personas que están a favor del aborto, o comportamientos desviados de lo natural, ¿ya? Como todo lo que enseña la ideología de género, están normalizando esto nuestros niños, ¿ya? Y también hay lemas, ¿cierto? El amor es amor, no sé si lo he escuchado, o puede ser lo que quiera ser, que puede parecer inofensivo, pero no es muy inofensivo, la verdad. Entonces el Señor nos alerte, ¿ya? Con lo que la vida secular está tratando de inculcarle a nuestros hijos, ¿ya? Y en esto también tenemos, ¿cierto? La palabra del Señor, mis hermanos, es realmente maravillosa porque también el Señor nos habla respecto a esto. Esta es una cita bien conocida. Mire lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, Pablo lo que está tratando de decir acá, ¿cierto?, es que no tomemos ni adoptemos la forma, ¿cierto?, las costumbres de la vida secular de este siglo, ¿cierto?, de la sociedad, sino que podamos cambiar de forma, ¿ya? La vida, a lo mejor la sociedad nos trata de amoldar a su parecer, pero nosotros hemos sido llamados a ser nueva criatura, a una nueva creación, a cambiar de forma. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos, ¿cierto?, cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si su hijo o el mundo le pueda decir,
Ay, pero es que todos tienen, los niños tienen celulares, ¿cómo el tuyo no va a tener? Nada que ver, tiene que aprender a usar la tecnología. Pero mis hermanos, acá la palabra nos dice que estamos llamados a pensar distinto, a pensar diferente. No, es que mejor que estén ahí con el teléfono en la pieza a que estén en la calle. Mi hermana, mi hermano, nosotros estamos llamados a pensar diferente. Esto no quiere decir que los deje en la calle, por si acaso. No, pero si usted no lo deja en la calle porque donde mis ojos te vean, le dicen, yo creo que eso es lo que ustedes le dicen, entonces, si no los deja en la calle sin supervisión, ¿por qué los deja en este mundo virtual sin supervisión? Entonces el Señor nos ayude. Mis hermanos, en esto hay una encrucijada, ¿ya? Y es una encrucijada que está en la Biblia, ¿ya? O seguimos al mundo y nuestros hijos siguen al mundo y sus placeres, o siguen a Jesús, ¿ya? No podemos servir a dos señores, nos dice la palabra. Entonces, nosotros debemos hacer discípulos o seguidores de Jesús a nuestros hijos, por tanto, su identidad, así como la nuestra, debe estar en Cristo, entender quiénes somos en Cristo a través del Evangelio. Y tenemos que actuar temprano, ya tenemos que actuar a tiempo. Frente a este riesgo, mis hermanos, sobre todo este riesgo de la esclavitud, ¿cierto?, que se genera con las redes sociales, en esta disyuntiva, también tenemos otra cita que nosotros podemos ver cómo proceder frente a esta problemática, ¿ya? Es un ejemplo que también es muy conocido, ¿ya? Y que nos habla de una viuda en Segunda de Reyes capítulo 4. Capítulo 4, el versículo 1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Es decir, el acreedor venía a esclavizar a 2 de sus hijos, ¿ya? Entonces imagínense, ¿qué pasaría frente a esta realidad, cambiando estos conceptos, ¿cierto? No se trata, mis hermanos, de una cosa inocua que tenga que ver con las redes sociales. Se trata de la esclavitud que pueden generar estas plataformas a través de la adicción. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Acá esta mujer recurre a Eliseo. Bueno, nosotros tenemos que recurrir al Señor, ¿ya? En búsqueda de ayuda. Y si usted se fija en esta historia de esta mujer recurre a Eliseo, y el Señor echó mano de lo poquito en recursos que ella tenía. Así que si usted dice: no, es que me falta tanto entendimiento para entender estas cosas tan raras de los neurotransmisores, mi hermana, confía, el Señor la va a ayudar, le va a dar gracia. A lo mejor ni yo entiendo a cabalidad todas estas cosas de lo que pasa en el cerebro, mis hermanos, pero a lo mejor no es necesario, porque el Señor les va a dar la gracia para estar ahí, para instruir, mis hermanos, en amor, en misericordia a sus hijos. El Señor nos ayude a cada uno de nosotros que estamos en etapa de crianza, para esforzarnos de la misma manera en que esta mujer también obedeció a este varón, ¿cierto?, a Eliseo, y empezó a conseguirse con sus vecinos una gran cantidad de vasijas, ¿cierto? Y por la fe empezó a llenar, ¿cierto?, estas vasijas. Después, bueno, ahí recuerde que involucró a los hijos, y luego salió, por también consejo de Eliseo, a venderlas a la plaza. Y no tan solo tuvo dinero, ¿cierto?, para pagar al acreedor, sino que también para su sustento. Entonces, la palabra es maravillosa, mis hermanos. Nos enseña que debemos esforzarnos. Entonces, mis hermanos, y con esto voy a terminar, nuestros hijos están en riesgo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo primero es recurrir al Señor. Y yo acá me hice una lista de recomendaciones. Recomendaciones que el Señor me amonesta a mí con esto. Ya son recomendaciones para mí, pero yo las voy a compartir con usted. Lo primero es buscar al Señor en oración. Ya la oración, mis hermanos, es clave en esto. Tenemos que tener y saber tener una vida de oración, ¿ya? Y esta forma de comunicarme, de conectarme, de encontrar la presencia del Señor, debo compartirla con mi hijo, debo enseñarle, debo guiarlo. A veces los niños ni siquiera saben cómo orar. La palabra del Señor nos muestra, ¿cierto?, incluso diferentes formas de oración. Nos ilustra los salmos, por ejemplo, la adoración, después, ¿cierto?,
la gratitud, la solicitud de alguna cosa, ¿ya? Entonces, comparta esta forma de conectar con el Señor, de buscar su presencia con su hijo. Retrase lo que más puede el uso de tablets, celulares, redes sociales, internet, ¿ya? Puede generar problemas neurológicos que, como yo les decía, ayúdenos a orar para poder tratarlo más adelante. La decisión de los padres, la autoridad es de ustedes, ¿ya? De nosotros los padres. Y yo le quiero leer una cita de esta misma psiquiatra, Anna Lemke. Dice, mire cómo habla sobre el teléfono inteligente. Dice, el teléfono inteligente es la aguja hipodérmica moderna que suministra dopamina digital 24 horas al día, 7 días a la semana. Mi hermano, lo que esta mujer está haciendo es comparar el teléfono celular con droga. Entonces yo me preguntaba, cuando leí esta cita en la introducción de su libro, yo me preguntaba, ¿le daría yo droga a mi hijo? ¿Le daría usted droga a su hijo? Yo estoy seguro que me va a decir, por supuesto que no. ¿Y por qué le pasamos el celular? A niños que no saben tener dominio propio, que no saben ni tienen un juicio de valor desarrollado. El Señor nos ayude, mis hermanos. Si su hijo ya es usuario, establezca normas y límites. Entrena a su hijo a tener dominio propio en el uso de Internet. Inculque en su hijo la identidad en Cristo, lo que estábamos hablando recién. Esto es sumamente importante, mis hermanos. La necesidad de Cristo como Redentor, ¿ya? Que busque al Señor, que busque el encuentro personal con Él. Eso es lo que a mí me enseñaron de niña, ¿ya? Considere todas las situaciones conflictivas como una oportunidad para guiarlos a Dios. Su hijo debe aprender a lidiar con su corazón pecaminoso. Escuche a su hijo con atención y conecte con su hijo. Mi hijo es tan pecador como yo. Los mismos problemas del corazón que afectan a su hijo también le afectan a usted, pero en otros contextos, y por seguro son problemas que va a encontrar en la palabra del Señor, ¿ya? Lea la Biblia, instrúyase. Ya, esto, bueno, yo sé que a lo mejor usted lee la Biblia más que yo, pero la palabra del Señor, mis hermanos, es suficiente para aconsejar, ¿ya? Toda la Escritura, ¿cierto? Dice Pablo, está inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que nuestros niños, nuestros adolescentes, ¿cierto? Sean niños y adolescentes de Dios, perfectos, enteramente preparados, ¿cierto? Para toda buena obra. Lea la Biblia con su hijo y medítela, ¿ya? Medítela, enséñele a meditar, ¿ya? ¿Para qué? Bueno, para que él aprenda a tener una cosmovisión cristiana, es decir, que ya no cense la vida con la cosmovisión secular, con el posmodernismo o con las ideologías de género, que no vea la vida a través de esa óptica, sino que pueda ver la vida y censar la vida a través de la palabra del Señor de una manera bíblica, que se entrene, mis hermanos, a vivir en el Espíritu, que su hijo entienda que es la llenura en el Espíritu. Yo he escuchado hermanos o hermanas que no saben lo que es la vida llena en el Espíritu. Entonces el Señor nos ayude a entrenarlo, ¿cierto? A vivir en el Espíritu, una vida plena de gozo en la presencia del Señor. El mismo Señor Jesucristo nos dice, ¿cierto? Que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, mis hermanos. Y las palabras que Él profiere, es decir, las palabras que nosotros podemos encontrar acá de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha hablado a nosotros, ¿cierto? Son las que dan espíritu y son vida. Entonces debemos llenar la mente, los corazones de nuestros hijos con las palabras del Señor. Cuando usted aconseje no según su opinión, sino que aconseje según la palabra del Señor, ¿ya? No debemos permitir que nuestros hijos se llenen de estos ídolos que hoy día existen en estas plataformas, sino que debemos conseguir, con la ayuda del Señor, que nuestros hijos sean seguidores de Cristo, ¿ya? El primer lugar, usted como padre y como madre, en donde debe expandir el reino y
anclar la banderita, ¿cierto?, del reino de Dios es en su hogar, en el corazón, en la mente de sus hijos. Y esa debe ser una prioridad por la cual todos nosotros debemos trabajar, mis hermanos. Lo que he dicho, mis hermanos, para el Señor sea honra, gloria y alabanza. Les voy a invitar a hacer una pequeña oración para dar gracias al Señor por su palabra. Padre eterno, cariñoso, muchas gracias le damos, mi Señor amado, por esta oportunidad que usted nos ha concedido de estar meditando en su santa palabra. Ayúdenos, mi Señor amado, mi Señor, amonéstenos, alumbre nuestras conciencias, danos sabiduría, danos gracia para poder guiar a nuestros hijos y para poder conquistar sus corazones para la gloria tuya, expandir, mi Señor amado, tu reino en primer lugar en los corazones de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, mi Señor. Mi Señor amado, yo le ruego, mi Señor, que su palabra haga vida en cada uno de nuestros corazones y que podamos por misericordia poner en práctica esta palabra, mi Señor amado. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, quiero compartir unos avisos antes de terminar este servicio de meditación. Me van a disculpar, pero voy a dar solo los horarios de Illinois, ya, porque no me quiero equivocar con los otros horarios. Entonces, para esta semana que se viene vamos a tener una semana de consagración. Así que como equipo, como Ministerio de Fe en el siglo XXI, queremos invitarle a que usted se sume a esta semana de consagración, que va a iniciar el día lunes 5 de agosto con un ayuno a las 10 de la noche, ¿ya? Y termina ese ayuno el día martes 6 de agosto a las 6 de la tarde. Si usted no puede realizar un ayuno tan extenso, mi hermano, hágalo el tiempo que usted pueda. Y si no puede, no importa. Pero lo importante es que usted ese día esté tratando de conectarse con el Señor. Y a propósito del ayuno, mis hermanos, a propósito de este ayuno tradicional, le voy a llamar, este ayuno bíblico, hoy en día en el mundo secular se habla mucho del ayuno de dopamina. Así que, mi hermano, si usted puede, por esta semana, es algo que yo hago en varias ocasiones, al menos me he sumado a estas semanas de consagración a través de ayuno de dopamina, aparte, por supuesto, del ayuno tradicional. Pero supongamos que usted por razones médicas ni siquiera puede ayunar en cuanto a la privación de alimento. Bueno, también es posible que usted, si ve que está perdiendo mucho tiempo, mis hermanos, en redes sociales, ayune dopamina, desconecte sus redes sociales, ¿ya? Este día martes 6 también se va a estar meditando en el Salmo 96 y hay una oración también, una reunión de oración a las 6 de la tarde en cada uno de los hogares. Así que es como los cultos familiares, ¿cierto?, que nosotros estamos acostumbrados a hacer. El día miércoles va a estar el taller, ¿cierto?, de Mujeres de la Fe a las 9 de la tarde, ¿cierto?, hora de Illinois, en la plataforma Zoom. Y ese mismo día también a las 10 de la noche comienza una nueva jornada de ayuno, que va a terminar este jueves 8, ¿cierto?, a las 6 de la tarde. Ese día jueves se va a estar meditando en el Salmo 98. Posteriormente, el día viernes, está también el taller de lectura bíblica a las 7:30 por la plataforma Zoom. Y el inicio también del ayuno a las 10 de la noche, que va a concluir el día sábado a las 6 de la tarde. Durante ese día sábado tenemos una meditación en el Salmo 100, que también la idea es que usted se sume a meditar junto con nosotros, y un servicio de consagración del 6 a 9 de la tarde. Y finalmente el día domingo tendremos una reunión de meditación a las 6 de la tarde, con un servicio también a las 7 de la tarde por plataforma Zoom de la juventud, o un webinar de juventud que ha sido también muy bonito según lo que nos ha comentado
el pastor y los jovencitos que participan. Así que mis hermanos, le dejamos cariñosamente invitado a que usted pueda sumarse a estas actividades de consagración. Y sin otra cosa que agregar, mis hermanos, vamos a pedir la bendición al Señor para despedir este servicio. Padre Santo Celestial, cuánta gracia le damos, mi Señor, por esta maravillosa oportunidad de haber estado reunidos ante su presencia para poder alabar y bendecir su santo nombre, para poder meditar en su palabra. Te rogamos, mi Señor amado, que su palabra pueda hacer bien en cada uno de los corazones de nuestros hermanos, mi Señor, que han estado conectados en esta plataforma y particularmente, mi Señor amado, en la mía, que también la necesito mucho. Mi Señor amado, te ruego también tu bendición que pueda reposar en cada uno de mis hermanos, mi Señor, que alcance de manera muy especial a los niños, niñas, a los adolescentes, a los jovencitos, mi Señor, para que usted pueda librarlos, mi Señor, de estos peligros que hoy día existen en la sociedad y también, mi Señor, en mi hogar. Todo te lo ruego por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.